una voz clara y poderosa rompió el silencio. «Levántate», dijo, «ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí». Me quedé atónito al escuchar la voz de Dios retumbar en mi corazón. Pero una ola de miedo me invadió al darme cuenta del mandato que había recibido. ¿Por qué Dios me enviaba a mí, un humilde profeta hebreo, a enfrentarme a toda una ciudad de temidos pecadores? Mi nombre es Jonás, que significa paloma en hebreo, y a eso me dedico, a transmitir la palabra de Dios en un templo de Israel. La sola idea de poner un pie en Nínive me paraliza de miedo. Nínive era la capital del imperio asirio, una ciudad imponente conocida por su grandeza y maldad. Estaba ubicada a orillas del río Tigris, en la actual Irak, y sus habitantes eran conocidos por su crueldad. No quería enfrentar los peligros de un viaje tan largo y arriesgado, y tampoco deseaba que los ninivitas se arrepintieran y fueran perdonados por Dios. En mi corazón anhelaba que recibieran el castigo que merecían, por lo que tomé una decisión que desataría la ira de Dios. Decidí huir lo más lejos posible de su voluntad. Corrí al puerto más cercano y encontré un barco que partía en dirección contraria a la que Dios me había enviado ir. Sin dudarlo, pagué mi pasaje y me embarqué hacia Tarsis, una ciudad lejana ubicada en la actual España. Pensé que allí estaría lejos del alcance de Dios. Qué equivocado estaba. El barco zarpó y comenzamos nuestro viaje por el vasto mar Mediterráneo. Me sentía inquieto y culpable. Sabía que estaba desobedeciendo a Dios, pero mi terquedad y mi miedo eran más fuertes que mi fe. Mientras navegábamos, me retiré a la parte más profunda del barco y me quedé dormido. Sin embargo, una violenta tormenta azotó el barco. Era una tempestad nunca antes vista. El viento rugía furioso, desgarrando las velas y haciendo crujir la madera. El mar se levantó en olas monstruosas que amenazaban con tragarnos enteros. Los marineros, aterrorizados, comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a arrojar al mar la carga que llevaban para aligerar el barco. De repente, el capitán del barco bajó a donde yo estaba y me despertó, diciéndome: «¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos». Me levanté aturdido y avergonzado. Sabía en mi corazón que esta tormenta no era una coincidencia. Era la mano de Dios tratando de llamar mi atención y corregir mi camino. Los marineros, desesperados, me rodearon y comenzaron a interrogarme. ¿Por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Respiré hondo, con el salitre quemando mis pulmones, y les confesé la verdad. Soy hebreo y temo a Jehová, el Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra, y huyo de su presencia. Un murmullo de terror recorrió la cubierta. Los marineros se miraron unos a otros, comprendiendo que la furia de la tempestad no era una mera casualidad de la naturaleza, sino una manifestación divina. «¿Qué te haremos para que el mar se nos calme?», preguntaron con voces que apenas sobresalían por encima del estruendo de las olas. «Sacadme y arrojadme al mar», respondí con una resignación que sorprendió incluso a mi propio corazón. «Así el mar se calmará para vosotros, pues sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros». Sin embargo, los hombres dudaron, remando con fuerza para intentar regresar a tierra, pero el mar se volvía cada vez más salvaje, como si se negara a permitir cualquier escape. Finalmente, viendo que no había otra salida, acercaron a mí sus manos temblorosas y clamaron: «Perdónanos, Jehová, por lo que vamos a hacer». Oraron antes de agarrarme. Me sostuvieron sobre la borda, las olas chocando furiosamente contra el casco del barco. «No nos culpes por la sangre de este hombre, oh Jehová, pues tú, Jehová, has hecho como te ha placido». Y con esas palabras me lanzaron al mar embravecido. El agua fría me envolvió, tragándome en un torbellino de oscuridad y sal. En el momento en que mi cuerpo tocó las aguas turbulentas, el mar se calmó,
y la tormenta cesó. Mientras me hundía en las profundidades del mar, pude ver cómo el barco se alejaba, con los marineros maravillados y atemorizados por el repentino cambio en el clima. Descendí en las profundidades, esperando el final. Pero de repente, algo extraordinario sucedió. Sentí una presencia enorme y tranquilizadora. Una gran criatura, obra también de Jehová, me había encontrado en su camino, abrió su enorme boca y me tragó completamente. En aquel momento, no sabía si esto era un acto de salvación o un castigo divino. Dentro del vientre del gran pez, el mundo exterior se desvaneció. Solo había oscuridad y el constante sonido del agua que me rodeaba. Permanecí allí durante 3 días y 3 noches. Fue una experiencia que desafía toda descripción. La oscuridad era absoluta y el olor era insoportable. Estaba rodeado de los jugos digestivos del pez y el calor era sofocante. En aquellas tinieblas tuve mucho tiempo para reflexionar sobre mis acciones y mi desobediencia a Dios. Recordé las historias de mi pueblo, los israelitas, y cómo Dios los había librado de tantas dificultades a lo largo de su historia. Comencé a orar, una oración que brotaba desde lo más profundo de mi ser, más sincera de lo que había sido capaz antes. Reconocí que había sido expulsado de la presencia de Dios por mi propia desobediencia. Proclamé: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Jonás 2. Pero entonces sucedió algo asombroso. Después de 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, Dios habló al pez, y éste me vomitó en tierra seca. Mientras yacía en la playa, exhausto y cubierto de los jugos digestivos del pez, me maravillé de la gracia de Dios. A pesar de mi desobediencia, Él no me había abandonado. En cambio, había escuchado mi oración y me había dado una segunda oportunidad. Con renovada gratitud y humildad, me puse de pie en la playa y me preparé para escuchar una vez más la palabra de Dios. Sabía que Él aún tenía un plan y un propósito para mí, y estaba decidido a obedecer su llamado, sin importar a dónde me llevara. Y de repente, la palabra de Jehová vino a mí por segunda vez, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Jonás 3. Esta vez, no hubo dudas ni resistencia en mi corazón. Había aprendido de la manera más dura que no podía huir de la presencia de Dios ni escapar de su llamado. Así que me levanté y fui a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Mientras me acercaba a la ciudad, no pude evitar sentirme intimidado por su tamaño y su reputación. Los asirios eran conocidos por su crueldad y su ferocidad en la guerra. Habían conquistado y subyugado a muchas naciones, incluyendo a mi propio pueblo, Israel. Pero a pesar de mis temores, sabía que tenía que obedecer a Dios y entregar el mensaje que Él me había encomendado. Así que entré en la ciudad, dispuesto a proclamar la palabra de Dios. 40 días más y Nínive será destruida, grité. Mi voz resonaba en las calles y la gente se detenía a mirarme, algunos con desdén, otros con curiosidad. Repetí el mensaje una y otra vez, recorriendo la ciudad, sin descanso, sintiendo la presencia de Jehová guiándome y fortaleciéndome. Mientras proclamaba este mensaje, no pude evitar pensar en la historia de Sodoma y Gomorra, aquellas ciudades que habían sido destruidas por el fuego y el azufre debido a su gran maldad. Dios había mostrado su justicia y su ira contra el pecado en aquella ocasión, y ahora parecía que Nínive enfrentaría un destino similar. Sin embargo, para mi gran sorpresa, los ninivitas respondieron de una manera inesperada. Los primeros en mostrar signos de arrepentimiento fueron aquellos en los márgenes, los olvidados y los oprimidos, quienes quizás tenían menos que perder al reconocer sus faltas. Luego, como un fuego que se propaga, el arrepentimiento tomó a la ciudad por asalto.
desde el más humilde hasta los más altos estratos de la sociedad, incluido el rey, la gente de Nínive comenzó a ayunar, a vestirse de cilicio y a clamar por misericordia. El rey mismo, al oír mi proclamación, descendió de su trono, se despojó de sus ropajes reales y se cubrió de cilicio, sentándose en cenizas como signo de su humillación y arrepentimiento. Decretó un ayuno en toda la ciudad, ordenando que ni hombre ni bestia, buey ni oveja probaran bocado, y que clamaran fuertemente a Dios, y que se convirtieran cada uno de su mal camino y de la violencia que había en sus manos. El rey y su pueblo albergaban la esperanza de que Dios se apiadara de ellos, se arrepintiera del mal que había anunciado sobre ellos y no los destruyera. Y así fue. Dios, al ver sus obras y cómo se habían apartado de su mal camino, se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Pero después de presenciar el asombroso arrepentimiento de los ninivitas y la misericordia de Dios hacia ellos, algo inesperado sucedió en mi corazón. En lugar de alegrarme por su salvación, me sentí enojado y frustrado. Los asirios habían sido una espina constante en el costado de Israel. Habían invadido nuestras tierras, destruido nuestras ciudades y llevado a muchos de los nuestros al exilio. Yo mismo había crecido escuchando historias de su brutalidad y su sed de conquista. Ahora, al ver que Dios los perdonaba y les mostraba compasión, sentí que era injusto. ¿Cómo podía Dios extender su gracia a una nación que había causado tanto sufrimiento a su pueblo escogido? Salí de la ciudad y me senté hacia el oriente, esperando ver qué sucedería con Nínive. Hice una enramada para protegerme del sol abrasador y me senté bajo ella, esperando ver si Dios realmente cumpliría su promesa de perdonar a la ciudad. Mientras estaba sentado allí, tuve tiempo para reflexionar sobre mi propia actitud y mis expectativas de Dios. ¿Estaba realmente en mi lugar cuestionar su compasión y su gracia? ¿No era Él el creador y soberano de todo, con el derecho de extender su misericordia a quien Él quisiera? Pensé en la historia de mi propio pueblo, Israel. ¿Cuántas veces habíamos pecado contra Dios y nos habíamos apartado de sus caminos? Y sin embargo, Él siempre había estado dispuesto a perdonarnos y restaurarnos cuando nos arrepentíamos y buscábamos su rostro. Mientras estaba sentado fuera de la ciudad de Nínive, esperando ver qué sucedería y luchando con mi enojo por la misericordia de Dios hacia los ninivitas, algo extraordinario sucedió. Dios, en su bondad y compasión, hizo crecer una planta junto a mí para que me diera sombra y aliviara mi malestar. Esta planta, conocida como ricino, creció de manera milagrosa. De un día para otro, se convirtió en un refugio frondoso que me protegía del abrasador sol de Mesopotamia. Sus grandes hojas proporcionaban una sombra refrescante, y me sentí agradecido por este regalo de Dios, una muestra de su cuidado y atención hacia mí. Sin embargo, al día siguiente, al amanecer, Dios envió un gusano que dañó la planta, y ésta se secó. Tan rápido como había aparecido, mi fuente de sombra y consuelo desapareció, dejándome una vez más expuesto al sol abrasador. Mientras me lamentaba por la pérdida de la planta que me había dado sombra y me enojaba por la aparente injusticia de la situación, de repente Dios me habló con palabras que penetraron en lo más profundo de mi corazón. Me dijo: «Tú tuviste lástima de la planta, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales». Estas palabras me golpearon con una fuerza más impactante que cualquier tormenta en el mar. La planta había sido una lección, un espejo de mi propia fragilidad y de mis prioridades equivocadas. Así, mientras la última luz del crepúsculo se desvanecía en el horizonte del desierto, mi corazón finalmente entendió. Mi viaje no había sido solo sobre la salvación de otros, sino profundamente sobre mi propia redención. Me había convertido, no solo en mensajero,
sino en testigo y participante del amor divino, un amor que trasciende los confines de la justicia humana, abrazando la paciencia y el perdón incluso para aquellos que parecen menos merecedores. Con esta nueva comprensión me levanté del desierto y empecé mi viaje de regreso a casa. El resto de mi vida lo dediqué a compartir las historias de mis viajes y a enseñar sobre la importancia de obedecer a Jehová, no por miedo al castigo, sino por confianza en su amor supremo.